Más que nada y antes que nada, quiero dar la más cordial bienvenida a las personas que estamos aquí presentes y a las personas que estarán y están escuchando esto o viendo esto a través de nuestras redes sociales, nuestro Facebook, nuestro YouTube. Eh, mm, Muchas gracias por acompañarnos y este es el primer tema que estaremos tratando y estaremos tratando esta semana acá desde el Títere, un poco tratando de hacer un análisis, generando conclusiones, generando un sentido crítico acerca de la educación superior, sus funciones y cómo se han ido desenvolviendo actualmente y durante este tiempo en la sociedad ecuatoriana. Para esto, el día de hoy tenemos a un experto en la educación superior, un docente académico para hacer énfasis. Él es Edgar Moncayo Gallegos. Él ha sido profesor de varias universidades y de varias instituciones de educación superior. Además, ha sido asesor técnico también de la Unidad de Titulación Especial del Instituto de Investigación y Posgrados de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central, asesor del diseño y ejecución del Plan de Fortalecimiento Institucional de la Universidad Laica Eloy Alfaro, capacitador del Consejo de Educación Superior CES para el rediseño y presentación de nuevas carreras en los institutos superiores técnicos y tecnológicos, capacitador del Instituto de Capacitación Pedagógica de la Universidad Central del Ecuador, relator general del Congreso Internacional Universidad en Camino a la Innovación Pedagógica, también consultor temporal de la Organización Panamericana de la Salud sobre la relación entre la formación de recursos de salud a nivel universitario y los programas oficiales de salud. También fue rector de la Universidad Tecnológica Israel en Quito. También presidente del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior CONEA en Quito, entre otras cosas. La verdad, creo que esta pequeña, bueno, un poco larga y bien merecida introducción a Edgar, básicamente se da porque es una persona que ha dedicado gran parte de su vida a la educación superior, al análisis, al estudio de la calidad de la educación superior. Y esto nos permite tener también un análisis más a profundidad de lo que está ocurriendo actualmente con la realidad de la educación superior en el país. Edgar, más bien, saludos de parte mía, de parte de Juan. Eh, ¿Cómo está? ¿Cómo ha pasado esta cuarentena y este confinamiento? Para mí no ha sido muy difícil la cuarentena porque un profesor universitario, jubilado de todas maneras como yo, siempre tiene muchísimo trabajo que hacer, ¿sí? Y es lo que me he dedicado a corregir una serie de artículos que hasta los había publicado, pero que había que corregirlos, ¿sí? Y naturalmente a recoger más información sobre la educación superior, que es la pasión de mi vida. Así que la cuarentena no me ha pegado mucho, para ser sincero, he estado bastante ocupado en mis actividades, digamos así, fundamentalmente de alguien que sigue analizando permanentemente cuál es la situación de las universidades del país a las que dediqué pues mi vida entera y no puedo desprenderme de ellas, así que sigo en el análisis de la educación superior y además porque hasta, hasta hace unas pocas semanas, antes del inicio de esta cuarentena, estaba, como te contaba previamente, estaba concluyendo la evaluación oficial, es decir, por parte del CASES, del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior del Ecuador, del que sigo siendo evaluador externo, estaba concluyendo la evaluación de una de las 59 universidades del país. Y obviamente eso es un informe bastante largo, bastante complejo, que finalmente lo terminé unas pocas semanas antes de que comience la cuarentena, así que hemos estado, como siempre, en la educación superior. Eso en general es muy importante para poder y tener una perspectiva mucho más amplia y mucho más de análisis del tema que estamos tratando esta semana. Y creo que un poco para empezar a aterrizar en el tema de educación superior, sería bueno comenzar con una pregunta que en realidad va más hacia la base y al fondo que existe detrás de la educación superior. Y es, Edgar, ¿cuál es el papel que juega la educación superior en la sociedad? Mira, no porque sea profesor universitario, es un papel fundamental.
tengo algunos artículos escritos en el sentido de que si un país quiere desarrollarse, lo que necesita fundamentalmente es fortalecer su educación superior. Si quiere resolver sus problemas, pues tiene que fortalecer su educación superior. Parece que a nuestros países tercermundistas o en vías de desarrollo, como quieran llamarle, o emergentes, no creo que seamos emergentes, por cierto, se les olvida que los países exitosos del siglo XX y del siglo XXI son los que mejor calidad de la educación superior tienen. Tal vez para no hacerle tan, digamos, tan académico esto, no quisiera que parezca una clase, a pesar de que pues, he dedicado 30 años de mi vida, un poquito más, 32 años de mi vida a dar clases en varias universidades del país, ¿sí? La verdad del caso es que para hacerle menos académico, decirte que China, por ejemplo, ¿cómo es que logra disparar el desarrollo que ahora nos está sorprendiendo a todos? Hay algo que no dicen los medios de comunicación, a pesar de que en su debido tiempo lo sabían. China, después de un poco de que descongeló las relaciones con los Estados Unidos en la época del presidente Nixon, ¿sí? Richard Nixon, lo que hizo fue mandar a sus estudiantes a hacer posgrados en todo el mundo, en los países desarrollados, y obviamente esos estudiantes recogían no solamente la información, sino recogían los avances tecnológicos de los países desarrollados y los llevaban a China, a tal grado que en un momento las universidades y sobre todo las empresas se molestaron con los estudiantes de posgrado chinos y les prohibieron llevar cámaras fotográficas para que no sigan sacando fotos de la tecnología y lo lleven a su país. Cuando esto ocurrió, los chinos se dedicaron a dibujar. Entonces llevaba un cuaderno y dibujaba. Y cuando terminaron por prohibirles, por último, que dibujen, se acordaban y cuando salían de la visita a una empresa o a una institución, pues dibujaban igualmente esos avances, recogían toda esa tecnología y en muy poco tiempo, en un tiempo récord, porque esto estamos hablando de la época del presidente Nixon, estamos hablando más o menos de los años 70 y algo, ¿sí? En el siglo pasado, ¿sí? Sí, alrededor de la década de los 70, ¿sí? China, en alrededor de 20 años, para la década de los 90, ya fabricaba todo lo que fabrican los países desarrollados a menor costo, tanto que comenzaron a quejarse a los organismos de comercio internacional de que estaban vendiendo pues todo chino, pero a precios más bajos, copiado de los países desarrollados. Y después los chinos se lanzaron con su propia tecnología y dejaron a todo el mundo atrás. A propósito, la tecnología 5G es una tecnología china. No estoy defendiendo a los chinos de ninguna manera, solamente indico que eso es la fórmula del desarrollo. China es lo que es gracias a un desarrollo tecnológico que ha sido realmente vertiginoso. Y fruto de ese desarrollo tecnológico que nace en sus universidades, que por cierto están ya en este momento categorizadas a nivel internacional como las mejores universidades del mundo, entre el grupo de las mejores universidades, pues es de ahí de donde sale el desarrollo. Entonces, la pregunta que tú haces, o sea, ¿cuál es el papel que juegan? Es obvio. Las universidades, para decirte en una palabra, son el motor del desarrollo. Así de claro. Si un país quiere desarrollarse, tiene que desarrollar sus universidades. No hay otra alternativa. Las universidades desarrollan tecnología, desarrollan conocimientos primero. Esos conocimientos los transforman en tecnología. Esa tecnología pasa a los empresarios y los empresarios venden esa tecnología. Así de sencillo. Así de sencilla es la fórmula. Porque si no, va a pasar lo que pasa con países como los nuestros, que exportamos petróleo, camarones y demás, y en lo que se refiere a petróleo, mira todo el desastre. Miren ustedes, muchachos, el desastre. Cuando el precio del petróleo se va al suelo, pues nuestra economía también se va al suelo. Entonces eso no me parece justo. O sea, estamos en resumidas cuentas al vaivén de los precios del petróleo o de nuestros productos primarios de exportación, cuando los que venden tecnología nunca van a tener ese problema, nunca.
Así que el desarrollo del país está en manos de las universidades. Si las universidades no producen conocimientos y no producen tecnología, y esa tecnología no es transmitida a los empresarios, que son los que saben cómo multiplicar esa tecnología y sobre todo cómo vender esa tecnología, la que sea, aquí no estoy hablando solamente de aparatos eléctricos, estoy hablando en general de cualquier tecnología. Pues si no se hace eso, nunca vamos a salir del subdesarrollo y tampoco nunca vamos a salir de la pobreza. Así que es mi respuesta. Es el papel. Mientras el Estado, ¿no?, y el gobierno no entienda este papel de las universidades, simplemente nunca vamos a dejar de ser pobres. Es mi respuesta. Para cumplir un poco esta función de la que hemos estado hablando y de la que destaco y rescato de su argumento, ¿cuáles son algunos de los estándares base, tal vez, o lo de los estándares de calidad que debería tener toda educación o toda institución de educación superior para un poco cumplir o lograr generar o caminar hacia ese desarrollo? Pues vamos, a un evaluador como quien les habla de hace muchos años, o sea, no soy evaluador externo ahora del CAS. En realidad yo comencé los procesos de evaluación de universidades prácticamente desde su nacimiento. Estoy trabajando en evaluación de universidades desde el año 2004. Ya vamos unos buenos 16 años. Cuando la evaluación hace 16 años era el cuco, así de sencillo, ¿sí? Y he estado detrás de la mayoría de procesos de evaluación que se han realizado en el Ecuador. Hasta de las universidades cerradas también estuve detrás de eso. Menos mal que desde un puesto totalmente técnico. Pero ¿a dónde voy, mis queridos amigos? Desde lo siguiente. Una de las formas de medir las universidades, probablemente la más importante, pero no siempre se le pone así, desgraciadamente, es cuánto la universidad investiga. Así de claro. Y eso tiene parámetros de calificación, porque es muy fácil de decirle, es que nosotros investigamos. No, espérenme un ratito. Van a demostrarnos que sí investigan. Y esa medición no es muy fácil, ¿sí? No es muy fácil. En el mundo se discute cómo evaluar la investigación de las universidades, que es la que, otra vez, discúlpeme que regrese a lo anterior, produce tecnología y la tecnología se vende, claro, y ahí salimos de la pobreza, ¿sí? Pero resulta que ¿cómo mido que una universidad realmente investigue? Es pues una pregunta muy difícil de contestar. Y aquí viene algo que probablemente les va a sorprender, que debería ser casi una primicia de ustedes, porque normalmente esto no maneja la prensa. Desgraciadamente, ¿sí?, hasta ahora se ha manejado la medida de la investigación por el número de publicaciones indexadas. ¿Qué significa el número de publicaciones indexadas? Significa que los investigadores lo que investigan lo ponen en un papel, inclusive todavía tiene el nombre inglés, en un paper, ¿sí? Y entonces, ese paper lo publican en alguna parte. Normalmente una revista de la universidad, de aquí, o una revista de otro país. Pero como están las cosas en el mundo, hay lo que no solamente yo, sino muchos profesores universitarios y analistas del tema le llaman un nuevo colonialismo, así como suena, un nuevo colonialismo tecnológico. ¿Quién califica la investigación y quién califica la revista en la que se publica? Son organismos privados de los Estados Unidos. No sé si ustedes han oído hablar de Scopus o de Simago, ¿sí? Y otro medio un poquito más latino que se llama Latindex, ¿sí? Si no están calificados por Scopus o Simago, ¿sí?, o por último, como dice, aunque sea por Latindex, aunque sea, ¿sí?, esa investigación simplemente no sirve, porque no está calificada por estos organismos que son privados. Eso es colonialismo. Entonces, ustedes dirán, ¿y qué tiene de malo?
Son organismos muy exigentes, claro que sí. Exigen que una investigación tenga una cantidad de requisitos para que sea publicada y obviamente una revista para que publique también, para que publique la revista, necesita cumplir una serie de requisitos. Usted dirá, pero eso no tiene nada de malo. Si estos señores, por más privados que sean, le califican a una investigación como buena, pues elementalmente al ser una buena investigación, parece. Pero como dicen por ahí, ¿dónde está el truco? El truco está en que eso queda, la calificación queda al criterio de alguien que no está aquí. En otras palabras, puede ser para alguien de afuera una investigación importantísima, aunque para nosotros no sirva absolutamente para nada. No sé si me explico. Pero es una investigación importantísima para el hombre que juzga fuera del país, que no conoce el Ecuador, ni la realidad del Ecuador, ni la de Latinoamérica. Y entonces, de pronto, hay artículos excelentemente calificados, ¿sí?, que no sirven absolutamente para nada, no tienen ninguna aplicación. Y ahí a alguien se le ocurrió inventar una especie de vicio de la investigación, así que póngale así entrecomillado, que le llaman el paperismo, que viene de la palabra paper. Es decir, lo que le interesa al investigador es publicar, no solucionar ningún problema del país. Ojo, y esto es lo grave. Para mí, entonces, como investigador, es mucho más importante que mi investigación sea calificada por Scopus, ¿sí?, o Estimado, ¿sí?, que si la investigación soluciona algo. Y como igual no quiero hacer de esto una clase magistral, bastantes años ya les he fastidiado a mis alumnos, Ana le evaluaba hace algunos años, no estoy hablando de la última, por favor, porque además estamos prohibidos hablar de esas evaluaciones, de la última evaluación. Claro. Hicimos firmamos un contrato de confidencialidad, así que no puedo hablarles de los resultados de la última evaluación. Yo le hablo de las anteriores, ¿sí? Le pedí a una universidad que evaluaba hace algunos años que por favor me pasen la lista de las investigaciones. Tenía un montón de investigaciones, pero un montón. Inclusive se hace una relación, como todo esto es numérico. Por favor, si les canso, me dicen, es un numérico. No, para nada. Entonces hay una relación entre el número de investigaciones y el número de profesores titulares, o por lo menos los profesores a tiempo completo. Es un indicador, ¿sí? ¿Sí me explico? Que se puede manejarlo de distintas maneras, ¿sí? ¿Cuántos profesores, qué porcentaje de profesores investiga, ¿sí? O se puede manejar al revés, ¿cuántas publicaciones hay por profesor al año? Esto es lo que se califica. Ok, pero déjenme decirle lo que pasó. Entonces le dije, había una universidad con un montón de investigaciones, pero un montón. Ah, caramba, debe ser una universidad, pero excelente, imagínense. Entonces le digo, por favor, no les pido que me pasen los 100 documentos, los 100 papers, porque hubiera sido mucho. Eran como 100. Pero no va a terminar nunca. Solamente pásenme una lista. Y por favor, me ponen una columna al lado que me diga si esas investigaciones tuvieron alguna aplicación. Esa columna de aplicación quedó en blanco. Y comencé a revisar los títulos. Y eran los títulos unas cosas pero rarísimas. Entonces yo le pregunto, oiga, ¿y esto para qué? ¿Y esto, cuál es la aplicación que tiene esto? No, mire que no sé qué, que es un aporte enorme a la biología. O, señor, pero esto, dígame si esto sirve para solucionar algún problema de un campesino ecuatoriano que tiene ese tipo de planta o ese tipo de animal. No, eso no les importa. Entonces no están contribuyendo y entonces ahí viene el asunto. Y lo que es todavía más grave, y aquí me acerco a un tema delicadísimo, que es el tema presupuestario, ¿sí? Las universidades, eso sí es verdad, no todas, las universidades públicas estoy hablando, no todas, pero sí muchas de ellas, no alcanzan siquiera a gastarse el presupuesto de investigación que les pusieron desde el Ministerio de Finanzas en el presupuesto de universidad. Entonces, como yo he trabajado
la mayor parte del tiempo en una universidad pública, en universidades públicas, pero también he trabajado en universidades privadas, ¿sí? De hecho, fui rector y decano de 2 universidades privadas, ¿sí? La verdad del caso es que a un analista del Ministerio de Finanzas, y por favor, con esto no estoy justificando lo que hizo el gobierno, cuidado, Claro. pero a cualquier analista financiero, digo que hizo hace pocos días, cualquier analista financiero le dice, oiga, pea, rector, usted se ha gastado el 50, 60% como mucho de su presupuesto que le dimos para investigar. Si no se ha gastado, entonces ¿para qué me pide plata? ¿Sí me explico? Y entonces cualquier analista del Ministerio de Finanzas le pega el tijerazo. Pero además hay otro problema. O sea, este tema es central en todo esto. No sé si estoy claro. O sea, ahí comienza el problema. Entonces le comienzan a tijerear, así le llamamos, le recortan el presupuesto. ¿Sí? Precisamente en investigación. Y el argumento del analista de finanzas, que es un buen funcionario, le dice, es que no se ha gastado, pues. Si no se ha gastado, entonces ¿para qué me pide? Y entonces ahí viene el problema grave. Pero pero viene otro. Para investigar, un profesor necesita tiempo. Porque desgraciadamente das clases y le habla a alguien que se pasaba dando clases toda la vida. ¿Sí? Para investigar se necesita tiempo. Entonces, la ley y sobre todo el reglamento de la Ley de Educación Superior, que por cierto me olvidé decir es que la Ley de Educación Superior es la madre de todas las batallas. Y su reglamento es lo que es nuestra Biblia con el que trabajamos en las universidades, se llama el Reglamento de Régimen Académico. Y otro reglamento adicional que se denomina el Reglamento de Carrera y Escalafón, que es algo así como un reglamento de personal de los profesores universitarios, públicos y privados. Entonces resulta que quedó establecido en estos reglamentos que un profesor que investiga solamente tiene obligación de dar 3 horas de clases a la semana. Maravilloso. Es decir, las 40 horas, si es a tiempo completo, todo el resto puede dedicarse a investigar. Magnífico. En la práctica, y vean ustedes la consecuencia del último recorte, como siempre faltan profesores y falta sobre todo, porque llegan cantidad de estudiantes. Le voy a hablar de la cifra de estudiantes que llegan a las universidades y por qué faltan. Pero ya vamos a llegar a ese punto. Lo cierto es que el pobre profesor, mi colega, ¿sí?, le obligan literalmente a dar no menos, aunque la ley dice inicialmente que eran no más de 16 horas a la semana, le obligan por una serie de mecanismos a dar hasta 24 horas a la semana. Olvidándose de un detalle. Las 24 horas a la semana, si bien es cierto el reglamento dice que cubre todo, es decir, la preparación de la clase, la calificación de exámenes, calificación de trabajos y bla, bla. Si ustedes han sido estudiantes universitarios, saben de lo que les estoy hablando. ¿Sí? Resulta que le toman en cuenta solamente las horas clase. Y entonces ese profesor tiene que preparar la clase. Tiene que corregir los trabajos que manda a los estudiantes, etcétera, etcétera. Y en la práctica se convierte en un trabajo de 40 horas, que es lo que tiene que devengar. Pregunta, ¿a qué horas investiga? ¿Sí me explico? Claro. Y lo último es algo así como el puntillazo final, para hablar en términos taurinos. Le mandan el recorte precisamente en lo que es remuneraciones de los docentes. El último recorte que se hace a todas las universidades del país, que por cierto ha sido declarado inconstitucional por la Corte. Así es. Dicho de paso, tengo el documento, está declarado inconstitucional. ¿Sí? No sé qué irá a pasar, no sé. Pues está declarado inconstitucional, está declarado. Así es. Ustedes dirán, ¿qué pasa con eso? El problema grave es que cuando se recorta, fundamentalmente lo que se puede recortar son, y de una vez para ir cubriendo varios aspectos, son los profesores que se denominan ocasionales. Porque los profesores titulares son los que ganaron un concurso de méritos y oposición, que por cierto son bastante duros y normalmente siempre hay excepciones, son bastante legales, digamos así. Como no se puede botarles a la calle a los profesores que han ganado concurso,
Entonces, a los que hay que botarles a la calle son a los ocasionales. ¿Sí me explico? Y resulta que los ocasionales son los que precisamente tapan los huecos de las horas que no pueden dar los profesores titulares. ¿Me explico? Con ese recorte, lo que va a ocurrir es exactamente, le digo, el puntillazo final. Si antes los profesores no investigaban porque no tenían tiempo, Ahora peor. ahora que no hay profesores ocasionales que le cubran los huecos, van a tener que terminar dando 26, 30 horas líquidas de clase, lo cual es una bestialidad, con lo cual se murió la investigación más de lo que ya estaba. No sé si me explico. De aquí, de esta no salimos. O sea, alguien no está viendo las cosas. ¿Cómo se puede salir de su desarrollo si no hay tecnología, si no hay conocimiento, si no hay tecnología? Y los que pueden generar tecnología, conocimientos y tecnología, pues que son los profesores universitarios, definitivamente no van a poder hacerlo. Es así de simple. Esto no es el asunto simplemente decir, bueno, sí, les quitamos unos cuantos millones. No es cuestión de quitar unos cuantos millones, es cuestión de que los que se pueden votar son los ocasionales. Y sin ocasionales, se acabó el asunto. En fin, o sea, y por ahí se podría hacer una cantidad de cosas, pero para no desviarnos, porque esto nos daría varias aristas, ¿sí? Nos daría varias aristas y cada una es bastante complicada. Lo que quiero decirles es que ese papel, que fue la primera pregunta de las universidades, con esto último, si antes no se cumplía, o se cumplía bastante mal, para ponerlo en términos más benevolentes, pues ahora definitivamente ya no se va a cumplir. O sea, lo que tendremos son buenas universidades que se llaman de docencia, es decir, universidades en lo que se pasa el tiempo es dando clases, clases y clases. Punto final. La investigación se acabó. Así de sencillo. Y no estoy exagerando. No hay fórmula. Ningún profesor. Solo un detalle más. Una investigación requiere no solo el financiamiento propio de la investigación, sino que requiere una dedicación de horas, profesor, que no es menos para hacer una buena investigación, no es menos. Siquiera dedicarse a esa investigación unas entre 20 y 30 horas a la semana. Si no, no se puede hacer investigación. Digo investigación seria, no es cuestión de ir, revisar unos papelitos por ahí y sacar un artículo. No, estoy hablando de sacar tecnología en beneficio del país. Desde este análisis preocupa aún mucho más el tema de analizar este tema del anuncio del recorte presupuestario y destacando que no es el primer recorte presupuestario que sufre No la es. universidad pública y la institución de educación superior pública. ¿Qué pasa cuando estamos generando estas condiciones que hacen que la institución de educación superior propenda más a lo que se hablaba y decía una educación o una universidad de docencia, más no una Nada más. universidad investigativa? No. No sé si me precisa un poco la pregunta. ¿Qué es lo que te preocupa más allá de eso? ¿Qué pasa si esta dinámica cambia? ¿Qué pasa si en realidad, que ya un poco haciendo el análisis, el Ecuador no ha tenido esta fuerza de investigación? ¿Qué pasa si las universidades tienden más hacia el ejercicio más de la docencia que a la investigación? ¿Qué efectos tendría eso en la sociedad ecuatoriana? Pues definitivamente que vamos a seguir siendo pobres, pues, como dije, porque lo que se vende a precios altos es la tecnología, no lo que en este rato producimos. Pues. Si un barril de petróleo termina por caer por debajo de los $20, significa que literalmente estamos subsidiando la producción del barril de petróleo, porque lo menos que cuesta producir un barril de petróleo, hasta donde yo conozco, no soy un experto en la materia, es alrededor de $20, ¿sí? En algunos casos puede ser más. Pero si cae menos de eso, simplemente vamos a seguir dependiendo de los malos precios del petróleo, de los malos precios que se den a nuestros commodities, como les llaman los economistas, al banano, al camarón, a las flores, a lo que sea. ¿Me explico? Entonces, vamos a seguir así. Y vamos a seguir dependiendo del préstamo externo. Y entonces, por eso es que no salimos del estado de su desarrollo. La tecnología no cae de precio. Ojo,
Puede ser que una tecnología más avanzada cueste menos. Sí, es otra cosa. Pero la tecnología siempre va a mantener un precio que está muy por encima de cuánto cuesta producirla. No sé si me explico. O sea, lo que se vende, cualquier tecnología, es muchísimo, pero muchísimo más de cuánto cuesta producirla, porque el costo de la producción de la tecnología es el costo del investigador o investigadores, el costo de la investigación como tal, todo lo que significa, dependiendo de la investigación. Y pare de contar. Y el resto es todo, es como dicen los economistas, es plusvalor. ¿Me explico? Entonces, ¿de dónde sacamos la plata? Entonces me desespera como un humilde profesor universitario jubilado, me desespera qué va a pasar con mi país, qué va a pasar con nuestro país, cómo va a salir de este hueco. ¿Sí me explico? Nos estamos ¿Cómo va a metiendo salir más del en el hueco. hueco? ¿Sí me explico? Nos estamos metiendo más en el hueco con esto, como digo. Claro, o sea, ¿cómo vamos a salir? O sea, rogándole ahí al Todopoderoso que ojalá suba el precio del petróleo. Así es. Edgar, habías mencionado que hay grupos privados que determinan la calidad de la investigación que realizan ciertas universidades. Uh-huh. En vista de que existe una inminente quiebra por parte del Estado y seguramente la universidad pública se va a ver muy rezagada, ¿qué efectos tendría en el país que la educación superior se privatice? Bueno, eso es otra discusión. Es un tema muy complejo, muy, muy complejo, que lo hemos estudiado, ¿sí? Lo que pasa es que, ojo, es un tema polémico, así que hay que manejarlo con pinzas. ¿Por qué? Porque en último término, la universidad privada, aunque por ley, la universidad no es un negocio, no es una empresa, la privada, ojo, no es. La ley de educación superior es muy clara, ¿sí? Por lo tanto, no se puede, por así decirlo, obtener grandes ganancias de una universidad que se llevan los inversionistas, para ponerle en estos términos, así de claro. Eso lo prohíbe la ley. Pero hay cantidades de mecanismos para que los excedentes de las universidades, llamemos así, el excedente o la rentabilidad, para ser más exactos, de la universidad privada, ¿sí? Vaya en favor de los inversionistas. Una universidad privada buena es una universidad donde hay que invertirle muchísimo dinero. Ojo. O sea, aquí viene el punto. Cuidado. Hacer una universidad privada o una institución privada de educación superior cuesta mucho dinero. Piense en edificios caros, equipamiento, laboratorios. ¿Quién pone esa plata? Eso no es que viene aquí un señor, qué sé yo, filántropo y dice, vea, a mí me encanta la universidad, así que les voy a poner la plata. No, 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 son inversionistas. ¿Sí? Y entonces viene la gran pregunta. Si lo que se pretende es recuperar la inversión, porque hay una inversión detrás de eso, de alguna manera, no quiero entrar en los detalles porque no vale la pena. Además, de hecho, yo he pertenecido también a varias universidades privadas como directivo y como profesor, así que prefiero mantener cierto respeto. Pero la verdad del caso es que ¿cómo se recupera esos fondos? Eso que se invirtió. Y entonces, esto implica lo siguiente, que aunque la universidad privada y muchas de ellas les interesa mantener un alto nivel de calidad de la educación, y hay parámetros para eso. Yo les he mencionado uno, que es la investigación. Hay muchos otros, muchísimos otros. El más importante es la investigación. Pero en todo caso, una universidad privada con muy buena intención puede tratar de mantener la calidad, pero finalmente tiene que recuperar la inversión. Así de sencillo. Esto aquí no hay filántropos. Me explico, eso es lo que se invirtió en un edificio, en equipos. Un solo equipo, por decirles algo, un solo equipo. Por ejemplo, un equipo para efectos de secuenciar el genoma del virus. ¿Sabe cuánto cuesta un equipo de eso? Eso cuesta $10 millones.
un equipo. Y por cierto, me estoy preguntando por qué razón el gobierno no termina de utilizar esos equipos de las universidades para hacer pruebas de COVID-19. No lo sé. No tengo ninguna respuesta. ¿Sí? Pero lo que digo es que un solo equipo de eso cuesta $10 millones. ¿Quién pone esos $10 millones? En las universidades públicas, claro, lo pone el Estado. Evidentemente que sí. Y en las universidades privadas. Entonces ahí viene el gran dilema. Claro que la universidad privada tiene la gran ventaja de que no afecte el presupuesto del Estado. Así de sencillo. Y está formando profesionales que suponemos que son de buena calidad. Digo suponemos porque yo como evaluador necesito ver la evaluación de la universidad y le puedo responder. Pero supongo positivamente que serán buenos profesionales. Claro. Sí, magnífico. Pero la gran pregunta es si hay dos grandes preguntas. Una, si se está otra vez investigando en esas universidades para el desarrollo del país. Ojo. ¿Me explico? La investigación es cara. No hay ninguna investigación barata, mis amigos. Cara. Y entonces, ¿será que las universidades privadas ponen dinero suficiente para solucionar problemas del país? La respuesta es sí, algunas sí. Y han hecho cosas. Y han investigado cosas muy interesantes. Sí. Y les subrayo que sí, conozco eso. Pero muchas que no. Que lo que les interesa es simplemente recuperar el capital invertido. ¿Sí me explico? Entonces es un dilema muy serio. Y por su lado el Estado, resulta que si le está recortando el presupuesto a las universidades para llegar a donde hemos llegado ahora, imagínese si le pedimos al Estado que meta todavía más dinero en las universidades. Me estoy explicando. O sea, ¿cómo le pido yo al Estado? Un Estado que tiene un déficit tan grande, $12,000 millones según dice el mismo ministro de Finanzas. Le puedo pedir que meta más dinero en las universidades. Resulta muy difícil. Entonces, y si la universidad privada crea una universidad, pues igual querrá sacar la inversión. Este es el punto. Y por otro lado, el otro factor es quiénes están en capacidad de ingresar a la universidad privada. Ese es el problema. Una universidad privada de calidad, entre comillas, ¿sí? Es una universidad que más o menos le está pidiendo al estudiante más o menos alrededor de entre 800 y $1,000 por mes. Así es. ¿Sí? Es la cifra. Una universidad buena está pidiéndole eso. ¿Cuántas familias ecuatorianas tienen esa posibilidad Así es. de utilizar? Si son 2 hijos en la universidad, imagínense, solo en pensión, se cobra por semestre, por cierto, ¿no? Alguien va a decir que no, sí, claro que se cobra por semestre. Con que tenga 2 hijos en la universidad, significa que una familia va a necesitar por lo menos un ingreso no inferior a los $4,000 mensuales. No inferior a eso. ¿Cuántas familias tienen un ingreso en este país de mínimo $4,000? Ese es el problema. ¿Ok? Dentro de este aspecto, Vamos adelante. me parece importante destacar el rol que tiene la educación superior pública en esta dinámica, tomando en cuenta ejemplos también del norte global, en el cual vemos que la dinámica de educación superior pública se ve potenciada por otros aspectos y por otros sentidos. Por lo cual, acá, no sé, desde su análisis como evaluador, como docente, como experto en el tema y alguien que ha estado muy cercano a la educación superior, ¿cuál es el papel que está jugando actualmente la educación superior pública ecuatoriana y está cumpliendo este rol? Eso nos regresa otra vez a la primera pregunta, Esteban. Es que el rol fundamental de la universidad es ser motor del desarrollo. Este es el punto. Pero ya que me ha preguntado, yo quisiera agregar otra situación. ¿Sí? Un rol que está en la ley de educación
educación superior y que por el gobierno, por el Estado, porque estoy haciendo esta diferenciación, es el rol de la universidad como consultora, como asesora y como diseñadora y ejecutora de proyectos. Mi pregunta es por qué, a pesar de que la ley lo establece así claramente, que el Estado tiene incluso hasta la obligación de darle consultorías, digamos así, a las universidades, o desarrollar proyectos con las universidades. Obviamente esas consultorías hay que pagarlas, pues. Y los proyectos también hay que pagarlos, obvio. Porque el Estado normalmente prefiere contratar a expertos o a especialistas que no pertenecen a una universidad? Es la gran pregunta. Entonces, la única respuesta posible es que seguramente no confían en las universidades. En otras palabras, yo, Estado, o yo, empresario, no le contrato a la universidad porque no confío en ella. Prefiero inclusive contratar la consultoría o el proyecto fuera del país, lo cual es una barbaridad. ¿Por qué de esa manera? Inclusive ahí ayudaríamos a la investigación, fíjense ustedes. ¿Por qué? Porque muchas universidades, es el ejemplo de Europa, modestamente he sido invitado un par de veces como profesor invitado de un par de universidades españolas, sí. Y la verdad que si algo me convencí es que hay una solución bastante imaginativa para financiarles a las universidades, que por cierto, alguien del Ministerio de Finanzas últimamente sí lo dijo, que son los famosos fondos de autogestión. Ah, pero eso funciona en Europa, pues, y funciona bien. Le doy una cifra. La mayoría de las universidades españolas, y eso que no son precisamente las mejores en ese sentido, financian con fondos de autogestión su presupuesto en un porcentaje no inferior entre el 30 y el 60 o 70%. ¿Sí me explico? Dependiendo de la universidad. Maravilloso, pues entonces ahí sí no hay ningún problema con el gobierno, que recorte nomás. ¿Sí me explico? Porque los fondos, y eso ya lo dijo el ministro de Finanzas o algún alto funcionario, dijo, ¿y por qué la universidad no genera? Ah, pues porque la empresa no confía en la universidad, pues. Lo que les voy a contar, igual para no hacer una clase, me consta, o sea, no leí, estuve ahí presente en vivo y en directo, en primera plana. Una universidad española, que es una de las que financian altamente su presupuesto con estos fondos, ¿sí? Van los empresarios y le dicen a la universidad, miren, necesito que me desarrolle esta tecnología. Y me invitaron, estaba de profesor invitado, no, quédese para que usted vea cómo se negocia esto. Así, esto es verdad, o sea, no lo leí en ningún lado, no le vi un video de esos que caen por las redes sociales. No, en vivo y en directo. Entonces cae el empresario y pedía, en resumidas cuentas, un modelo para mí ni siquiera muy complicado, un modelo bastante elemental de lo que se llama inteligencia artificial, para efectos de controlar la calidad del producto en su empresa. Lo que de paso era muy buena inversión para el empresario, primero porque garantizaba la calidad de su producto y segundo, porque se ahorraba un montón de trabajadores, que son los que hacen el control de calidad y lo hacen visualmente, lo cual, por cierto, con todo el error humano puede dejar muchas dudas. Muy bien, perdónenme el término, era un simplón sistema de inteligencia artificial para hacer control de calidad. Y entonces la universidad le dijo, sí, lo podemos hacer, no tenemos problema. Muy bien. El empresario va al grano. ¿Cuánto? Casi me caigo cuando vi la cifra. Era un simplón sistema. Le dijeron, vea, empresario, esto cuesta $5 millones. ¿Lo toma o lo deja? Yo le vi la cara al empresario y dije, señor, va a decir, disculpen, muchas gracias, pero es mucha plata. El empresario se quedó pensando, hizo una llamada en su celular, meditó ni siquiera mucho tiempo y les dijo, van a tener sus $5 millones. Lo que necesito es que me den
una fecha en que me entregan el producto absolutamente probado. Listo. Usted dirá, ¿dónde va a parar esos 5 millones de dólares? Ah, ahí viene el detalle, pues. Esos 5 millones de dólares financian la investigación, porque es una investigación, ojo. Claro. Financian el desarrollo de la tecnología. Perfecto. Pero va al sueldo de los profesores y nadie se rasga las vestiduras. Entonces, ¿qué pasa? Que un profesor universitario es un profesor que, además del sueldo de la universidad, que puede ser malo, siempre se quejaba que el sueldo de la universidad, estoy hablando de una universidad pública, no privada, pública, española, ¿sí? Pues simplemente ese profesor que tenía un sueldo, digamos así, mediocre del Estado, vivía feliz de la vida porque recibía parte de ese dinero que le da la empresa y nadie se rasga las vestiduras. Y los estudiantes, tanto de pre como de posgrado, actuaban como lo que nosotros llamamos auxiliares de investigación o ayudantes de investigación, como usted quiera llamarles, como quieran llamar. Y ese estudiante financiaba su tesis a nivel pregrado o de grado, como le llamamos, o a nivel de posgrado. Y todavía lo que es más interesante, ese estudiante, el empresario no es tonto, precisamente por eso es que le va bien. Un empresario con otra mentalidad, no como los de los de aquí. Yo tengo serias dudas sobre los empresarios de aquí. Decían, este profesor no me sirve. Ya el profesor está un poco ya veterano, pero el que me sirve es ese estudiante que fue ayudante o auxiliar de investigación. Y ese estudiante terminaba siendo empleado, claro, con buen sueldo, de la misma empresa que compró la tecnología a la universidad. ¿Qué tal? Todo el mundo beneficiado. Así de sencillo. ¿Por qué no se hace esto en el Ecuador? Por una razón sencilla. Porque precisamente no entienden el problema de las universidades y ponen a cualquier persona a dirigir precisamente las universidades sin que tenga la experiencia necesaria para eso. Así de sencillo. No le estoy diciendo un cuento de ciencia ficción. No, algo que hace todo el mundo y que es más viejo de lo que ustedes imaginan. Hace re años que se hace esto. ¿Sí me explico? ¿Por qué el Ecuador no lo hace? Entonces, claro, el empresario ecuatoriano primero no confía, porque dice que las universidades públicas lo que son es unos tirapiedras, es el típico. Entonces, ¿cómo voy a contratar a un tirapiedras para que me haga un proyecto para mi empresa? No. No me resisto, aunque me gaste unos minutos, vas a decirles solo un ejemplo que quedó para la historia y para que vea que sí se hacen cosas en este país. ¿Se acuerdan ustedes? Bueno, ustedes están más jovencitos. ¿Se acuerdan de la mancha blanca? A lo mejor no se han de acuerdo. ¿Saben lo que es la mancha blanca? La mancha blanca es una plaga que le cayó a las camaroneras de la provincia del Guayas, Manabí y demás. Sí, que acabó con la producción. Sí, es una especie de hongo que acaba con la producción camaronera, que es uno de los rubros más importantes de exportación del país. La Asociación de Camaroneros, obviamente, se puso inmediatamente en estado de alarma, de emergencia. Y lo primero es que vamos a ver algún gringo que nos traiga la solución a la mancha blanca. Y buscaron al gringo, pero el gringo pedía mucha plata. Y como ustedes saben cómo somos los ecuatorianos, dijimos, no, esto no, ¿de dónde? A alguien se le ocurre y dice, oiga, y los de la ESPOL, y hablo con nombres, los del ESPOL de Guayaquil, ¿sí? Que por cierto tiene un campo magnífico por ahí, casi en la entrada de la Prosperina, ¿sí? Le dicen, oiga, bueno, ¿ustedes será que pueden solucionar el problema de la mancha blanca? Algún directivo de la ESPOL les dijo, claro que podemos, pero se avispó, discúlpenme el término, y dijo, no, a ver, si el gringo les cobraba esto, por lo menos nosotros cobrémosle la mitad. Y a regañadientes le pagaron al ESPOL y el ESPOL efectivamente investigó y solucionó el problema de la mancha blanca y seguimos exportando camarón. Ese es el problema. Así de sencillo.
Si ustedes quieren saber quieren ustedes el final de la historia, obviamente que siguiendo el ejemplo europeo, los profesores del SPOL incrementaron su salario con esa plata, que eran varios millones de dólares que les dio la Asociación de Camaroneros. Les cayó la Contraloría, no falta, y les mandó todo una glosa por pluriempleo a esos profesores, lo cual está prohibido. Menos mal que algún procurador del Estado les terminó dando la razón y diciéndole a la Contraloría, vean, por favor, déjese de cosas. Totalmente real. Esto no es ficticio. Estos no son fake news a través de las redes sociales. Pregúntenle a los camaroneros quiénes solucionó la mancha blanca hace aproximadamente, debe ser unos 15 años. ¿Quién les solucionó? Igual la universidad puede hacer un montón de estas cosas, siempre que el empresario confíe en la universidad. Claro. ¿Sí me explico? Esta es la situación, mis queridos amigos. No sé si con eso ya tienen una foto de qué es lo que pasa con la educación. Es la foto que no se ve. Esa es la que no se ve, pues. Más que nada que no se ve. Más que nada que no se ve. Sí, sí, y la verdad, mientras estabas conversando, te prestamos atención y vamos pensando qué preguntas formularte. Y me sorprendiste porque me la contestaste ahí mismo, es como que me leíste el cerebro y me confundiste un poco, estoy un poco atónito. Así que te voy a replantear una cosa distinta a la que te iba a proponer antes, y es que ya habías mencionado que el fin último de la educación es, digamos, generar este avance social. No obstante, ¿tú crees que de manera positivista y más objetiva, la educación superior tiene un enfoque real hacia el desarrollo del individuo o está más sujeta a dinámicas de rol en una estructura social? Eso es una pregunta. Ustedes parece, le dije a Esteban, que parecería que ustedes han pasado por un posgrado de educación superior, porque son preguntas realmente profundas. Verás, esa es una pregunta bien difícil. Hay una discusión muy vieja en las universidades, no de aquí del mundo, una discusión que fue discutida, perdón, la redundancia, que fue tomada al menos en 2 congresos mundiales de educación superior. En el Congreso Mundial de la Educación Superior del año 1999, en París, y 10 años después, en el 2009, ¿sí? También en París volvió a hacerse un Congreso Mundial de Educación Superior. En el 2019 creo que no se ha hecho, 10 años después no sé, pero hasta donde le seguí la pista, la gran discusión, ¿por qué te menciono? Es que no es una discusión tan pequeña, es cuál es el papel de la universidad en general. Nos regresa a la primera pregunta de este. Pero hablando ya no tanto en el sentido como yo les había respondido, o sea, de generar desarrollo del país, de ser el motor, sino un poco y en términos pragmáticos. Si lo que deben hacer las universidades es sacar los profesores, perdón, ¿qué dijo los profesores? Los docentes, mil disculpas. Sacar los profesionales, mil disculpas. Sacar los profesionales que requieren el mercado laboral, ¿sí? O sacar los profesionales que requiere el desarrollo del país. Esa es la pregunta, mi querido Juan, con la que te voy a responder y te voy a abrir solo un poquito cuál es el lío ahí. O sea, te respondo con otra pregunta. ¿Producimos profesionales para satisfacer las necesidades del mercado laboral, o producimos profesionales para dar soluciones a los problemas del país? Y de ahí salió un término que está desde la Constitución del 2008 y que se consagra en la Constitución del 2010 y que es un término que suele ponerle los pelos de punta a todos los rectores de las universidades. Una palabrita que se llama pertinencia. Artículo 107 de la Ley de Educación Superior, que la define absolutamente clara. Y entonces, la pertinencia está asociada con la segunda alternativa. ¿Me explico? Es decir, las universidades tienen que producir el profesional que requiere el desarrollo del país. ¿Ok? Pero resulta que no coincide siempre, por eso subrayo siempre, no coincide siempre el mercado de trabajo, el mercado laboral,
con la necesidad del país. Y lo que es peor todavía, suma otro problema. Por un lado está el mercado laboral, pero por otro lado está simplemente lo que yo llamaría el mercado social. ¿Qué profesiones son las que demanda la sociedad? Es el mercado social. ¿Sí? Otra pregunta, ¿qué profesiones son las que demanda o qué tipo de profesional, con qué formación es el que demanda el mercado laboral? Es decir, donde tú consigues trabajo, más claro. ¿Y cuál es el profesional que requiere el desarrollo del país? Y resulta que los tres normalmente no coinciden. Ahí viene el lío. Y cuando te dije la palabrita, esta pertinencia, que le relacioné con los 2 congresos mundiales donde se discutió la pertinencia, ¿sí? Pues claro, los tecnócratas en educación del mundo dijeron, no, pues nada que ver. Aquí lo que hay que hacer es que el profesional tiene que ir a resolver las necesidades del desarrollo del país. Y se mandaron unos discursos hermosos. Hay unos documentos impresionantes, pero impresionantes, ¿sí? Pero a la hora de la verdad, y te voy a poner en términos bien claros, sobre todo a Tijuana, una cosa es el mercado social y otra es el mercado laboral, y terminan pesando más. Ejemplo, ¿sabes cuál es la profesión más demandada en el Ecuador? Adivina. La profesión más, disculpa Edgar. Demandada. O sea, el mercado social. ¿Cuál es la que más demanda? ¿Cuál es la que más quieren seguir los estudiantes? Adivina. Medicina. Algo, no sé. Exacto, medicina. Pero resulta que para formar esa cantidad de médicos necesita ciertas características del sistema de salud. Menos mal que el Esteban omitió mi profesión de base. Yo soy médico. Y he sido fundamentalmente profesor de facultades de medicina, aunque no siempre he dado en facultades de medicina. También he sido profesor de escuelas de administración y hasta profesor de escuelas de informática. No te preocupes. A economía no me dejaron entrar porque ya los economistas dijeron que eso era el colmo. ¿Pero a dónde voy? Disculpen esta. Dijeron, no, ya. ¿A dónde voy? Es a lo siguiente. Que resulta, y por eso me desvié, que la gente quiere seguir medicina porque el papá, la mamá, hay un cierto mito social sobre la medicina. Y no se dan cuenta de que hay una desocupación médica importante, porque el sistema de salud necesita arreglarse de cierta manera, no voy a entrar en sus detalles porque nos desviaríamos, para recibir esa cantidad de médicos. Pero de todas maneras, las facultades más demandadas y son las que precisamente más eligen los estudiantes en un sistema actual. Me gustaría que me pregunten, porque es una de las cosas simpaticísimas de este país, no sé, es cómo ingresan los estudiantes a la universidad. No es simpaticísimo. Les rogaría que me pregunten, porque es una de las grandes incógnitas de este país. Así. Solamente, disculpen que me desvíe un ratito, solo se enteró la prensa de eso cuando dijeron que se habían robado los exámenes del ser bachiller. ¿Sí se acuerdan de ese escándalo, no? Ay, entonces la prensa salió y la televisión. Es que se han robado los exámenes. Vean, por Dios, detrás de eso, claro que está muy mal que se roben, obviamente. Obvio. Como cualquier robo. Pero en la admisión de los estudiantes es un problema muy grave, que ya les contaré más luego. No me desvío. Entonces, resulta que ¿por qué me desvío de eso? Que en ese sistema de subastas, muy pocas personas saben que el ingreso es un sistema de subasta. Claro, no con dinero, sino con puntos. Así es. La profesión más demandada es medicina. Por lo tanto, el puntaje más alto es el que se requiere para seguir medicina. Hasta no hace mucho tiempo, hasta el año pasado, fui el director académico de la famosa Universidad Yachel, de la cual podría escribir un libro porque fue para mí la oportunidad de la vida de ver lo que había pasado en Yachel, que de paso tampoco la gente sabe lo que está pasando y lo que pasó en Yachel. La gente solo habla de esas obras faraónicas, demás, pero no saben lo que realmente es Yachel. Bueno, ¿por qué me lo menciono a Yachel? En Yachel hay una carrera que me parece clave para el desarrollo del país o de cualquier país, que es la ingeniería en nanotecnología. ¿Sí? La nanotecnología ahorita es todo. O sea, la nanotecnología está metida
desde en la fabricación de, qué sé yo, de celulares, hasta en la agricultura. ¿Me explico? Nadie quiere seguir ingeniería en nanotecnología. ¿Qué tal? Claro. No, ¿Por qué? Porque ¿qué es la nanotecnología? Y con ese sistema de subastas, de una vez, si quieren les explico más luego qué es el sistema de subastas. Resulta que aquel que no había podido seguir medicina y las más demandadas, porque ahí siguen administración, hasta derecho y no sé qué. Dice, oiga, y lo único que nos queda con estos pocos puntos que tengo es seguir nanotecnología. Y llega alguien a nanotecnología que ni tiene la vocación, ni tiene sobre todo los conocimientos para hacer nanotecnología. ¿Qué tal? Cuando en este país necesitaríamos un montón de ingenieros en nanotecnología. No, lo que se demanda es la medicina. Ahora, vamos, porque esta es un tema medio complejo y no quiero desviar. Vamos al mercado laboral. ¿Qué profesional requiere la empresa? Ahí está el lío. Esa pregunta depende de las características de la empresa ecuatoriana. ¿Ok? Si es una empresa, estoy hablando de características generales, no estoy hablando de que sea de uno u otro tipo, características generales. Si esa empresa es una empresa que piensa en su desarrollo, o sea, en convertirse en una empresa competitiva, no solo a nivel ecuatoriano, sino latinoamericano y si es posible mundial, va a necesitar un profesional altamente calificado. Mi pregunta, les respondo con, ¿y qué pasa si esa empresa no quiere ser competitiva a nivel ni ecuatoriano, peor latinoamericano y mucho peor mundial? Entonces no necesito un profesional altamente calificado simplemente. ¿Me explico? ¿Para qué? ¿Para qué van a estar? Me basta con un profesional que más o menos sepa cómo es la movida para ponerla y ya. Además, de esa manera le puedo pagar menos. Porque si es un profesional más sofisticado y con mejor formación, ese ha de querer cobrar más. Así que no, güey. Entonces depende de qué tipo de empresa. Entonces la universidad, por último, puede decir, bueno, pues en último término yo no quiero sacar desocupados, porque sería además un crimen. Sacar un estudiante con título que no tiene empleo. Ustedes sí saben que uno de los porcentajes más altos de desocupación en el Ecuador es la desocupación de profesionales universitarios. ¿Sabía usted ese detalle? Es altísima. no, la verdad no. No recuerdo la cifra, pero por ahí me encontré por ahí. La cifra es altísima. La cantidad de profesionales universitarios que no consiguen empleo. Con título. ¿Sí me explico? Con título. Claro. Entonces, la universidad lo que hace es decir, bueno, formemos el profesional que no vaya a ser un desocupado con título. ¿Sí me explico? Y entonces ese profesional desocupado con título no se necesita, perdóneme mi sinceridad, no se necesita que sea muy brillante. Claro. No se necesita. Porque si es muy brillante, probablemente no consigue trabajo. ¿Sí me explico? Nos vamos a lo práctico. Precisamente porque, primero porque a decir, no, no, este va a querer más plata. Y segundo, cualquier rato se lleva la empresa. Es mejor que no sea muy brillante que digamos. ¿Sí me explico? Entonces, el problema es gravísimo. O sea, no es tan sencillo ahí como dicen así. Entonces, yo como universidad, ¿qué hago en términos prácticos? Si esto no es un discurso. Esto no es dejarse un discurso sobre de buenos deseos por motivos de la cuarentena, sino el problema es ¿qué hacemos? Dentro de este aspecto me parece muy, muy, muy importante también destacar cómo ha variado y ha cambiado la administración y la dinámica de administración de la institución superior pública en especial durante estos años. Lo que hablaba igual antes, de este sistema de subasta para la admisión a la universidad, todo el tema de adquisición de puntos, de dar cierta prioridad a algunas carreras. Incluso vemos jóvenes que en realidad tienen que poner dos. Actualmente no sé cómo será, tengo entendido que no se va a dar el ser bachiller, que no sé cómo será la dinámica actual directamente Yo de creo la... que sí se va a dar, ¿eh? Yo no he visto que se haya suprimido. No sé, no me he enterado. El Es que problema es que no se va, el de no, grado con creo esto que de no la se va a dar. pandemia,
con esta pandemia no se han dado los exámenes. Ojo, pero Claro, el examen Ser-Bachiller, el último, a mí me consta, el último examen Ser-Bachiller se tomó en el mes de octubre del año pasado, que fue donde se armó el escándalo. claro. Claro, no, Teóricamente, ese examen debía haberse tomado en marzo. claro, lo que más iba es más de este cambio de dinámica por la pandemia, pero sin embargo vemos que hay estudiantes que van, presentan su examen, presentan para ciertas carreras con diferentes puntos, no les sale la carrera que necesitan y bueno, van a la más práctica. ¿Cómo ha afectado este sistema de burocratización, de centralización de la administración de la institución superior pública y el acceso a la institución superior en general, un poco en esta dinámica de dejar de lado a lo que real importa para las necesidades del país? Verá, el problema, entremos un ratito al problema de la admisión. Y como no quiero cansarles con eso, prefiero darle un par de cifras, ¿sí? Normalmente se presentan a dar ese examen, el examen Ser-Bachiller, se presentan alrededor de, a ver si no me acuerdo bien la cifra, se presentan alrededor de 400.000 bachilleres a cada examen, ¿sí? De los cuales en cifras redondas se admiten alrededor de 200.000. No, estoy exagerando, pero es bastante menos que eso. Se admiten alrededor de unos 120.000 por ahí. Porque no se olviden que son para universidades públicas, ¿sí? Claro, No dan el examen Ser-Bachiller, es el que va a una universidad privada. así es. Lo que sí, la cifra que le tengo presente en la cabeza, porque yo manejaba también en Yachay el tema de admisión, también lo manejaba. Que por cierto es toda una novela, es una novela, ¿sí? Resulta que se quedan afuera 200.000 bachilleres en cada proceso. Así de sencillo. Claro que esos 200.000 bachilleres tienen el chance de irse a parar a una universidad privada, siempre que tengan la plata para eso. Claro que sí. Para la universidad pública entran más o menos 120 por ahí. ¿Sí me explico? El problema, y eso nos regresa otra vez al dichoso recorte, es que por lo menos le escuché al rector de la universidad por escrito, o mejor dicho, le leí por escrito y le escuché, que dice, no, con este recorte yo no voy a recibir estudiantes. Pero en el fondo no porque no tenga profesores, sino porque resulta que los profesores de los cursos de nivelación, todos son a contrato. ¿Me explico? O sea, no son profesores titulares, con la sola honrosa excepción de Yachay. Yo les obligaba a los profesores PhD, todos con PhD, todos con montones de publicaciones de Scopus, todos. Decía, no señor, usted me viene aquí a nivelar a los estudiantes. Por eso es una novela, es eso. Pero en las otras universidades no se complican la vida. Agarran la pastilla de profesores ocasionales o incluso profesores por horas, es la otra categoría, se les contrata por horas, sin relación de dependencia siquiera. Sí, profesores por servicios profesionales. Y son esos los profesores de los cursos de nivelación. No hay plata, no hay cursos de nivelación, no entran. Porque de paso, y este es otro de los problemas, que aunque no esté en el cuestionario, yo les voy a poner a ustedes. ¿Saben cuál es el problema además? ¿Saben cuál es el gran problema de las universidades? ¿Cuál? La formación con la que llegan los pobres, discúlpeme, bachilleres a la universidad. Eso es terrible. Y nadie dice una palabra sobre eso. ¿Sabe cuántos da? Claro, una vez que ya se ganaron su cupo, yo manejo las cifras de Yachay. Obviamente les poníamos en el curso de nivelación, si esto es que eran cursos de nivelación, que matemáticas, física, química y ciencias sociales daban PhDs, inclusive en ciencias sociales. ¿Sabe cuántos aprobaban el curso de nivelación hasta cuando yo manejaba eso? ¿Cuántos? De los 30%. Y eso pidiéndoles por Dios a los profesores que sean más benevolentes, que no sean muy exigentes. Por Dios, está reflejando un desastre. Claro. La formación con la que llegan desde los colegios
¿sí? Desde el bachillerato, como se le llama ahora, y antes desde la educación básica, pero el bachillerato fundamentalmente, es una formación que deja muchísimo que desear. Y si me permiten, les digo, más se consigue con una anécdota, como dicen los chinos. Un buen día, los profesores cercanos a la Universidad Yachay en la provincia de Imbabura pidieron con buen criterio los profesores de matemáticas, estoy hablando concretamente, de la educación de bachillerato o educación media de la ciudad de Ibarra y por ahí. ¿Sí? No creo que sean malos profesores, pero bueno. Que por favor recibir un entrenamiento por parte de los profesores PhD y H. Obviamente les dije que era nuestra obligación y que lo íbamos a hacer además totalmente gratis. Y más faltaba. Claro. Pero les pedí que a los PhDs, que antes de comenzar las clases a los profesores de educación media, les tomaran un examen. A los profesores. No pasaron el examen, mis queridos amigos. Así de sencillo. Eso demuestra un problema de fondo también. Claro, el problema es que tenemos una educación y entonces esto nos lleva, yo prefiero seguir una especie de hilo conductor, como dicen los sociólogos, nos lleva a un problema general de la educación ecuatoriana, o sea, no es un problema de la universidad, es que la educación ecuatoriana en general, desde el prebásico, adolece de problemas realmente estructurales y problemas gravísimos desde el punto de vista, sobre todo, de lo que nosotros llamaríamos, por un lado, estructura, por otro lado, ¿qué les enseñamos a los chicos? Por ahí hay varios estudios que nadie les para bola, que el éxito de la educación japonesa o de la educación finlandesa que se pone como ejemplo, estoy hablando no a nivel universitario, estoy hablando a nivel de básico. ¿Saben cuál es el éxito? El éxito está en que en lugar de atiborrarles a los chicos de una cantidad de cosas que finalmente no sirven para nada, seamos pragmáticos, olvidándose que el chico no es una especie de esos tanques, de esos tambores de petróleo que cuando dejan de ser de gasolina se convierten en tanques de agua. Es más o menos como que eso es el cerebro del estudiante, entonces va el profesor y cada profesor le echa un balde de agua. No, no es así la cosa, ese no es el proceso de educación. Así no se aprenden las cosas. En neurofisiología no es así. Y entonces resulta que si atiborramos a un estudiante de asignaturas, no le sacamos al estudiante más inteligente, le sacamos al estudiante menos formado y normalmente con una confusión terrible. ¿Sí me explico? Claro. Por cierto, esto se lleva también a la universidad. La universidad tiene que reformarse totalmente. Pero vamos abajo. Si un estudiante a nivel de básica y de bachillerato sabría bien matemáticas, física, química, yo le diría que historia del Ecuador, póngale una quinta para que no sé, que es redacción y comprensión lectora. Ustedes se van a admirar esa materia. Redacción y comprensión lectora es una materia que nosotros damos en Yache. Era porque resulta que los estudiantes, esto me dijo un PhD de física, me dijo, vea, el estudiante sí sabe cómo resolver el problema de física. El problema es que no sabe leer el problema. ¿Me explico? O sea, no tiene lo que se llama comprensión lectora. Esto no se dice. Y de una vez para rematar el asunto, yo les preguntaría a ustedes, ¿ustedes creen que con una educación online van a mejorar las cosas o van a empeorar? Complicado. Imagínense ustedes lo que va a pasar. Esto es la cosa que esto no tiene ni el más mínimo sentido. A un chico que ya de por sí, coge el ejemplo de Yachay, venían los profesores PhD en matemáticas, me decía, vea, por Dios, ese chico no sabe ni sumar 2 más 2. ¿Cómo diablos le pongo a resolver una ecuación?
ni hablar de una derivada. ¿Sí? Mi respuesta fue, siéntese con el muchacho, no le dé tanta importancia a las clases, déle más importancia a algo que se llama tutoría, que en este país no se habla. En Europa la tutoría es fundamental. Aquí la tutoría es no sé qué cosa. Siéntese con ese muchacho y pregúntele, ve mi hijo así, pues, así, hasta cariñosamente. ¿Por qué no puedes resolver el problema? Ah, es que esta parte nunca la entendí, usted en clase explicó, pero no la entiendo. Bueno, te voy a explicar para tu mentalidad cómo se resuelve el problema de matemáticas. Y por último le dije, cójanle la manito y háganle resolver el problema cogiéndole de la mano. ¿Se puede hacer eso con una educación online? No, Pero por Dios, o sea, esto no tiene ni pies ni cabeza. Yo hice una propuesta, ¿sí? Para otro grupo. Y les dije, si esto es que con esto del alejamiento y demás, cosa que estoy totalmente de acuerdo. Yo tengo formación de epidemiólogo, por cierto. Sí, curiosamente. Y entonces, claro que hay que alejarse. Pero por favor, una de las perezas mentales de este país son lo que yo llamo las medidas talla única, como decíamos. O sea, igualitos para todos. Pero por Dios, discrimine. ¿Quiénes pueden hacer educación online? Pueden hacer educación online en cualquier nivel, inclusive el universitario. Personas que ya tengan una cierta formación. ¿Me explico? No le ponga a dar educación online a un chico que está aprendiendo a leer y escribir, porque ¿quién le va a enseñar a leer y escribir si es que puede hacerlo y si tiene la capacidad y técnicas para eso? Va a ser el papá, la mamá, el tío o la abuelita. Online no va a ser posible. Igual pasa en la universidad, los primeros niveles no pueden ser online. Los últimos niveles, bueno, hacemos online, no hay problema, nos arreglamos, pero no los primeros. Sí me explico, pero como aquí no es la pereza mental, en lugar de poner medidas que se discriminen de acuerdo con el grupo poblacional, aquí va la medida para todo el mundo online. Y ahí salen los defensores a muerte en online. Yo no estoy en contra del online, simplemente que a un chico que está comenzando en la universidad o que está comenzando en el ciclo básico de bachillerato, no le voy a poner online. Les pongo a los últimos, a los de arriba. ¿Me explico? Entonces, con esto, créanme, que así como con lo de quitar la plata a las universidades, le están dando el puntillazo final a la educación del país. ¿Cómo irán esos chicos? Supongo que les harán pasar el primero de básica, el segundo de básica o el primer nivel de la universidad. ¿Cómo irán a seguir los niveles superiores? No quiero ni pensar. ¿Me explico? claro. Ese es el problema de la educación realmente. Entonces, todo está en cadena. Ese es el chico que va a llegar a la universidad y no va a saber sumar 2 más 2. Pues. Estoy exagerando un poco, es verdad, le estoy exagerando. Pero créanme que la situación es grave, es gravísima. No sé, ¿qué otras preguntas tienen ustedes para Yo tengo una duda acá? cortita y luego quisiéramos pasar a una pequeña conclusión y una síntesis más de cómo debe transformarse el sistema educativo actual. Mi pregunta, y quisiera, porfa, que Edgar me ayudes con una respuesta concisa, pero poderosa y pungente, como he estado haciendo toda la entrevista. Lo que quería saber más que nada, ¿qué pasa con los saberes ancestrales? ¿Qué pasa con la diversidad? ¿Qué pasa con lo que está fuera de lo normal y de lo occidental dentro de la educación superior? Esa es otra de las preguntas del millón. Realmente sigo admirado de ustedes. Esa Nosotros pregunta de es la sí, que Edgar. esa pregunta deberían hacerse todos los rectores de colegios y de universidades y de escuelas. Vean, conciso. Uno, en la Constitución del 2008, en la Ley de Educación de Superiores del 2010 y en la Reglamento de Régimen Normado del 2019, ¿sí?
también estuve ahí presente, no se preocupen, así que no me han contado, estuve ahí en la aprobación, porque tenían que preguntarme algo. Bueno, en todos esos aparece un término que en un artículo que estoy mandando para publicación, digo textualmente, nadie se molestó de leer en la Constitución que aprobamos los ecuatorianos en el 2008, ¿sí? Porque las leyes no las aprobamos nosotros, sino unos señores que están en la Asamblea, ¿sí? Que no tengo el gusto de conocerles. En la Constitución que nosotros aprobamos, habla del diálogo de saberes y de la interculturalidad. Así. Y como me dijo que le conteste de manera concisa, le voy a decir así. Los dos términos, diálogo de saberes e interculturalidad, están íntimamente relacionados. Íntimamente. En realidad son dos categorías, hablando de esos términos, que dependen la una de la otra. Pero en concreto, ¿cuál es el problema? El problema es mucho más de fondo, y ahí es donde los ecuatorianos tampoco se enteraron. Esto podría ser una premisa. Nunca se enteraron que el diálogo de saberes significa, tal como dice la Constitución, con otra cosa, que hay más de un saber en el país. Resulta que lo que llamamos la ciencia, como la conocemos, occidental y cristiana, y hablo de cristiana por su origen en Santo Tomás de Aquino, sí, fundamentalmente por eso y no por otra razón, sí, la ciencia, todas, llámese biología, química, matemáticas, lo que ustedes quieran, derecho, etc., está basada en un solo saber. Cuando la Constitución le puso en plural, implica que hay otros saberes. Y entonces la pregunta obvia es, ¿cuáles son los otros saberes? Y la respuesta obvia es que esos otros saberes son los saberes ancestrales. O los saberes provenientes de culturas diferentes en otras partes del mundo. Pero para no complicarnos, hablemos solo de los ancestrales. ¿Sí? Pregunta. Un segundito que se está acabando la batería, solamente le conecto. Ya. A ver. Pregunta. ¿Cómo se le pone a dialogar al saber occidental fundamentado en la lógica causa-efecto y en el método cartesiano, en honor a ese señor, si no me equivoco, suizo, René Descartes, ¿sí? ¿Cómo le ponemos a dialogar en igualdad de condiciones con los saberes ancestrales? ¿Cómo le ponemos a dialogar cuando el saber occidental, científico, basado en métodos cartesianos, ha despreciado desde hace lo que son los saberes ancestrales? Y entonces, ¿sabe lo que ha ocurrido? Esta misma la anécdota. Porque también eso curiosamente se evalúa. Y cuando yo le preguntaba a una universidad, no a una, varias, oiga, ¿ustedes cómo resuelven el problema del diálogo de saberes y la interculturalidad? Ah, no, nosotros tenemos resuelto ese problema. Ah, pues cuéntenme, porque yo todavía no sé cómo. No, pues le contamos. Nosotros les traemos aquí unos grupos folclóricos cada semana que bailen. Esto es totalmente en serio. ¿Ustedes creen que trayendo unos grupos folclóricos a bailar en la universidad se está haciendo diálogo de saberes de interculturalidad? ¿Ustedes creen? No. Entonces esto es algo que no se ha hecho, simplemente no se ha hecho. Ese tal diálogo de saberes es un cuento, no se ha hecho, ¿sí? Y entonces las universidades, que nosotros, porque eso de ser evaluador es lindo. Ser evaluador es como ser auditor de Contraloría, pero sin manejar platas. ¡Regio! Es igualito a ser auditor de Contraloría, pero nosotros no vemos platas. Así que, a ver, rector o lo que sea, vicerrector, usted esto del diálogo de saberes y la interculturalidad. No, pero verá, es que tenemos por ahí un grupo de baile folclórico, nos trajimos por aquí un indígena que les enseña a bailar a los estudiantes. ¿Ustedes creen que eso es diálogo de saberes?
No, ¿Qué pero es no. interculturalidad? Porque les enseñaron danzas folclóricas a un grupo de estudiantes que además se visten de indígenas, además, y que además en la recepción que nos dieron, nos presentaron el conjunto de danzas, ni puede faltar de otra manera. Amigos, no nos engañemos, no se ha hecho. El diálogo de saberes es un cuento a nivel universitario, ¿sí? Y la interculturalidad es un enfoque que se hace a nivel del diseño de los currículos universitarios. El currículum es la estructura de las materias de una carrera, ¿sí? Entonces, bueno, por ahí, entonces me decía, vea, lo que pasa por ahí tenemos, nosotros le pusimos una materia de interculturalidad. Ah, maravilloso, qué bueno. ¿Y qué enseñan ahí? Ah, ya se pone mal. ¿Y qué les enseñan en interculturalidad? Nos fregamos, nos fregamos. Entonces es uno de los tantos cuentos. No puedo decirle cuento chino porque ahora es peligroso de hablar. Pero la verdad es que eso es un cuento. Claro. Y le digo lo último. Como yo tampoco, les confieso, no tenía la respuesta, aún siendo evaluador y medianamente enterado, ¿sí? Cuando llegué de asesor de una universidad en la provincia de Manabí, que es otra de las cosas que hago, el rector me dijo, vea, resuélvame el problema. Y le dije, vea, rector, yo no sé cómo resolver el problema. Sinceramente no tengo idea. Sí, bueno, sí, perdón, tengo algunas ideas, pero ahí como para resolverle, no. No quiero alargar esto. Entonces, conversando con el rector, me dice, le digo, vea, recomiéndeme alguna persona con la que yo pueda construir algo. Y me recomendó a una investigadora, de las poquísimas investigadoras en este campo, que es una manabita. No voy a mencionar su nombre, más bien por respeto a ella, que estaba haciendo un doctorado en la Andina, precisamente en la Universidad Andina Simón Bolívar. Y le dije, vea, por favor, ayúdeme, déme una luz. Y me mandó un documento que me parece magistral. Magistral. El único problema es que ese documento, y conste que no es una persona de ultraizquierda ni nada, no, es una investigadora social. Comienza por decir que lo que hay es que romper con la dominación de la ciencia occidental sobre los saberes ancestrales. ¿Qué tal? Ahí se me acabó la vía. O sea, el documento es magistral, yo lo tengo ahí, pero ¿cómo diablos hago eso para decirle a un profesor? No, les confieso que yo algo hacía con mis estudiantes de medicina, tratando de relacionar lo que es la medicina tradicional con la medicina occidental. O sea, en honor a la verdad, sí hacía mis esfuerzos. Solamente que los estudiantes de medicina decían, está bonito, nos encanta lo que nos está diciendo, pero no sabemos para qué sirve todo lo que nos está diciendo. ¿Sí me explico? Está bonito, pero servir no vemos que sirva eso. Cuando les decía cómo se concibe la enfermedad en una comunidad indígena y cómo el remedio o la curación en una comunidad indígena depende de una cosmovisión que es muy distinta de la cosmovisión occidental. Entonces el estudiante de medicina me decía, lindo, maravilloso, ¿yo qué hago? Ah, eso sí, es más difícil. ¿Yo qué hago? Yo voy a ser médico y voy a estar en un consultorio o voy a estar aquí con esta pandemia. Y ahora dígame, ¿qué hago con sus saberes ancestrales? ¿Me explico? Claro. Entonces, realmente, en el fondo, se está convirtiendo en un mito. Y créame que yo mismo me da cierta pena de ver la desesperación de las universidades cuando en esta última evaluación, cuando les ponía contra la pared y les decía, menos mal que creo que de todas maneras terminan apreciando, porque si no hubieran odiado como auditores de Contraloría. A veces decía, no me eche el cuento, decía, dígame qué ha hecho para la interculturalidad y el diálogo de saberes. Me odiaban, Claro, me odiaban. Y eso en las universidades públicas. Cuidado, en las universidades privadas es peor, claro, me imagino. peor. Bueno, mis amigos, cuéntenme las últimas. Sí, lo último, más bien quisiéramos pasar a algo
a una reflexión más que nada, porque si bien nos hemos alargado mucho más tal vez de lo que teníamos planeado, ha sido una conversación bastante nutritiva, creo, y creo que Juan concordará conmigo, y también las personas que estén viendo esto. Y un poco para concluir, sintetizar toda esta información, ¿cómo podría transformar y qué opciones de transformación visora y tiene a futuro este sistema educativo? ¿Y cómo reenfocarlo para un poco cambiar todo lo que está mal actualmente? Imagínese, con semejante problema. Usted más o menos me está pidiendo, si es que estaríamos hablando de la Edad Media, me está preguntando la fórmula de la piedra filosofal para transformar los metales en oro. No soy, por si acaso, muy afecto a eso, pero es la única imagen que se me ocurre. Quizá El ahorita problema no es muy sacamos amplio. oro, pero algo parecido. Verá, mi querido amigo. Yo creo, tal vez he estado obviamente estudiando todo este tiempo, y más en esta cuarentena, el problema de la educación superior. Y creo que hay algunos pasos que son difíciles de dar, pero tienen que darse. Probablemente el primer paso que tiene que darse, el primero que todos, es hacer una profunda revisión de las carreras que tiene lo que se llama la oferta académica, primerito. O sea, ¿qué carreras? ¿Sabe usted a propósito cuántas carreras se ofertan en el país? ¿Sabían esa cifra? Ya Exacto. no es espeluznante. En el país se ofertan 2.500 carreras, por si acaso. 2.500 carreras. No más. Por Dios, revisemos las carreras de una manera racional. El país probablemente no necesita 2.500 carreras. Así ¿Sí? es. Probablemente necesita muchísimo menos que eso. Eso es el primer paso. No solo qué carreras, sino qué estamos enseñando y cómo estamos enseñando. Ahí faltan entonces, o sea, como ustedes ven, son como tres preguntas. Primero, ¿qué carreras? ¿Cuál debe ser el contenido de esas carreras? O sea, ¿qué materias les vamos a dar? Y luego, ¿cómo lo estamos haciendo? Lo que sería simplemente la didáctica, ¿sí? Las estrategias didácticas. ¿Cómo estamos enseñando? Ahí podemos discutir, ahí en esa tercera parte, cómo va ese asunto de la educación virtual. Por cierto, que tiene varias modalidades, pero no quiero entrar en eso. Ya bastante les he complicado. Sí, bastante, porque la educación virtual no es una sola cosa, Así es. hay varias modalidades. De cómo se manejen esas preguntas va a comenzar la transformación. Lo que pasa es que es una cosa muy difícil de hacer. Primero porque nadie quiere asumir el riesgo, ¿sí? Decirle a una universidad, ya sabe que esta carrera que usted está ofertando, ya no la va a poder ofertar más. No es que va a botar a la calle a los estudiantes, no. Termine con los que están, pero ya no ofrezca más cupos a carrera, porque no sirve para nada. ¿Le van a aceptar eso las universidades? Difícil. Muy No complicado. digo imposible. Muy complicado. Segundo, veamos las carreras, a ver qué está usted enseñando en cada carrera. ¿Saben cuántas asignaturas tiene normalmente una carrera? Una carrera tiene aproximadamente unas 60 asignaturas, más o menos. ¿Sí? Muchísimas. No se necesita tantas asignaturas. Hay que rehacer esas carreras y darles en menos materias y por lo tanto en menos tiempo. Otra de las cosas que tenemos aquí que sacarnos de la cabeza es que para formar un profesional necesitamos 5, 6, 7 años. Yo me gradué de médico en 7 años. ¿Sí? No, no se necesita tanto. Lo que se necesita es reestructurar por completo desde el punto de vista didáctico las carreras. Y con esto voy a terminar, porque es curiosamente el problema que si ustedes revisan cualquier texto sobre tendencias en la educación superior a nivel mundial, no van a comenzar con las tristezas de nuestro país. Pues no, 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 no. Hay discusiones más altas y es con la que va a terminar. El gran problema es que tenemos en este momento a un estudiante
en todas las universidades del país y del mundo que tiene acceso a través de su teléfono celular a todas las investigaciones, conocimientos de estudios y datos, información que quiera. Son millones, miles de millones de datos, de información y demás a los que puede acceder un estudiante por un simple celular común y corriente. Ese es el problema que está enfrentando el mundo. ¿Cómo podemos hacer? Vea, el rato que, señor profesor, entonces supongo que los estudiantes míos creerían a pie juntillas lo que yo les decía, supongo. Ahora coge un estudiante un celular, se agarra el Google o Wikipedia y de pronto me dice, vea, profe, lo que usted nos está diciendo no es cierto. Google dice otra cosa. O Wikipedia dice otra cosa. ¿Sí? ¿Se fregó? ¿Sí me explico? Eso es un cambio, pero monstruoso. Y en todos los estudios de las universidades en los últimos 20 años se ha insistido de que las universidades, y no solo las universidades, sino toda la educación tiene que darse cuenta que el estudiante de ahora no es el estudiante que fuimos nosotros. Nosotros éramos estudiantes de biblioteca y entonces nos peleábamos porque nos presten el libro. No, mis amigos, ¿cuál PDL? ¿Cuál biblioteca? ¿Cuál libro? O sea, ahora meto en el celular y está todo. Todo. Y eso implica un cambio profundo que en este país, y con eso concluyo, no se ha comenzado siquiera a hacer. No solo que no se ha comenzado a hacer, ni siquiera se conoce que ese es el problema. Es algo tan elemental como verle al estudiante con su celular. Yo cada vez que le veía al estudiante con el celular, yo me aterrorizaba. A propósito, seguro que me está consultando lo que yo digo en Wikipedia, me va a decir, vea, profesor, sabe que no es así como usted me dice. ¿Me explico? Entonces, en serio, me aterrorizaba. Menos mal que no me fue mal de profesor, les reconozco que me querían los estudiantes. Pero ¿a dónde voy? Es a lo siguiente. Eso implica un cambio tan grande que le voy a decir en una sola palabra. Significa borra y va de nuevo. ¿Me explico? Es mi conclusión final. La educación superior es un borra y va de nuevo. Si todo lo que dije antes no es un borra y va de nuevo, esto a nivel mundial es un borra y va de nuevo. Hay que reestructurar todo, volver a hacer todo para un estudiante que ya no es el que fuimos nosotros y que puede acceder a través de su teléfono o su computadora, aunque sea en el cyber de la esquina, puede acceder a cualquier tipo de información. ¿Sí? ¿Me explico? Esto implica un cambio total. Ese cambio no siquiera se ha comenzado a plantearse. Peor todavía decir, vea, hagamos esto. Entonces, mis amigos, y qué bueno que termino por ahí, porque eso es lo que dicen todas las investigaciones. O sea, si hubieran entrevistado a un profesor europeo y demás, hubiera comenzado por aquí. Yo termino por ahí. Por aquí hubiera comenzado. No, más bien. Porque sí lo saben los europeos. Así que es mi resumen final. O sea, esos son los pasos que hay que dar. Literalmente, borrando todo y comenzando de nuevo. Muchísimas gracias, Edgar. Yo creo que es verdad, la educación necesita un borrón y cuenta nueva, y más que nada creo que Juan estará de acuerdo conmigo, ya va a tomar la palabra también, al darse cuenta que es lo que se necesita, y con toda esta información, este análisis de estos diferentes criterios, necesitamos una transformación desde cero, tal vez. Juan. No, agradecerte porque en realidad ha sido muy enriquecedor y para todos nosotros. Creo que ha sido un diálogo muy importante. Hay un montón de preguntas que la verdad es que es un tema infinito esto. Sí. Y eso por mi parte, yo solo quería agradecerte por habernos dado tu espacio y tu tiempo, Edgar. Muchas gracias.